El resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados. Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 409 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum. Se abre la sesión. Procede a la Secretaría a dar lectura al orden del día. Oficio de la Comisión Permanente. Declaratoria de instalación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para funcionar durante el periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del segundo año de ejercicios de la 62ª legislatura. Himno nacional. Informe del presidente de la Comisión Permanente. Comunicaciones oficiales de la mesa directiva de la Comisión Permanente. Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno, de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el procedimiento para la discusión y votación de los dictámenes con proyecto de decreto relativos a la legislación secundaria en materia energética, derivados del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013. Declaratoria de publicidad de los dictámenes de la Comisión de Energía con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley Minera y de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Segundo, de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Tercero, de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Cuarto, de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética. Se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Quinto, de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Sexto, de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. Invita a los presentes a ponerse de pie. Sí, que pidan que se pongan de pie los presentes. Perdón. No. Muchas gracias. Procedo ahora a la Secretaría a dar lectura al oficio de la Comisión Permanente y a la convocatoria para celebrar el periodo de sesiones extraordinarias. A los 6 secretarios de la Cámara de Diputados presente. Para los efectos correspondientes, remita a usted copia de decreto aprobado por la Cámara Permanente en sesión a esta fecha para que se convoque a la Cámara de Diputados a celebrar sesión extraordinaria misma que se iniciará el lunes 28 de julio de 2014.
México, Distrito Federal, 23 de julio del 2014. Atentamente, diputado Gutiérrez de la Garza, vicepresidente. Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a celebrar un periodo extraordinario, sesiones extraordinarias. Artículo primero, con fundamento a los artículos 67, 78, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con función durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la 62ª legislativa, convoca a la Cámara de Diputados a celebrar un periodo de sesión extraordinario. Artículo segundo. La sesión extraordinaria a que se refiere el presente decreto se realizará a partir del lunes 28 de julio del 2014 a la apertura de las mismas y se efectuará a las 11 horas del mismo día. Artículo tercero. Durante las sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados se ocupará de los siguientes asuntos. 1. Dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforma diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociación Política Privadas. Segundo, dictamen a la minuta con proyecto de decreto en el que se expide la Ley de Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geométrica y la adición y la reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Tercera, dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de Comisión Federal de Electricidad y se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisición, Arrendamiento y Servicio al Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Cuarta, dictamen a la minuta con proyecto de decreto en el que se expide la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética. Se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de Agencias Nacionales de Seguridad Industrial y la Protección a Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Quinto, dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal. Sexto, dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que expide el Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Séptimo, dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública. Octavo, acuerdos del órgano de gobierno. Artículo cuarto, los proyectos de decreto que se refiere al artículo tercero del presente decreto están sujetos al procedimiento previstos en el artículo 72 constitucional, por lo que en el caso que sean devueltos por la Cámara de Senadores, la mesa directiva dictará de inmediato a los turnos correspondientes para su trámite legislativo a fin de que se desahoguen durante la sesión extraordinaria. Artículo quinto. El presidente de la Cámara de Diputados convocará la sesión de las fechas que sean necesarias en el recinto que define por tal efecto a fin de atender los asuntos relativos a los artículos segundo y tercero del presente decreto. Artículo sexto. La Cámara de Diputados realizará los correspondientes durante la clausura de las sesiones extraordinarias una vez que tenga conocimiento de lo resuelto a los proyectos de decreto con motivo de esta convocatoria, en términos en lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo séptimo. Conforme a lo dispuesto en el artículo sexto del presente decreto, la declaratoria de clausura será realizada mediante la notificación del presidente de la mesa directiva a las y los diputados federales. Artículo octavo. Conforme al artículo 72, inciso J, párrafo último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publíquese el presente decreto en el Diario Oficial Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día de la publicación en el Diario Oficial. México, Distrito Federal, a 23 de julio de 2014. Se invitan a los presentes a ponerse de pie.
La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, hoy 28 de julio de 2014, se declara legalmente instalada para funcionar durante el periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura al que fue convocada por la Comisión Permanente. Procederemos a entonar nuestro himno nacional. Pueden tomar sus asientos. La mesa directiva comunicará por escrito al Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente que esta Cámara de Diputados ha quedado legalmente instalada para funcionar durante el periodo de sesiones extraordinarias.